Ayituta tukuimashi, Murashugna Paita Happy Paichi. Buenas noches, ¿cómo están amigos? Que tengan un cordial saludo de parte de quien les habla, Erika Pilla, y con mi amigo Kurichan. Es un gusto tenerles aquí, a ustedes amigos de Ñucan Chiñán, para nuestra entrevista para el pueblo Sarasaki y para el mundo. Ñuka huyaytana kazush parirkangi Ñuka llakita shitashpa mirirkangi. Muchas gracias, un placer. Alituta charipaychi sanasakamanta waykikuna yukuna kaypi Erika, Kuri, Upaychanchi, Ñukanchiñan Bashutipi. Sí, buenas noches amigos, agradecidos por dar este espacio en Kausari Films. Gracias Erika, gracias Kuri. Gracias a ustedes. Para Ñukanchiñan es un placer de poder compartir y visitar su programa. Estamos aquí para servir. Empezamos, Erika. Muchas gracias. Claro que sí. En este programa vamos a tratar un poco de lo que es su trayectoria, cómo se formaron el grupo y todo eso, y cronológicamente. Sí, voy a intentar ser breve porque, como ustedes sabrán, en claro. pocos minutos tenemos un previo programa. Bueno, el grupo nace en el 85. Justamente formamos el grupo para participar en el festival acá de Salasaca. En esos tiempos no sé cómo se llamaba, ya se me olvida también, pero era un festival de la música autóctona. Era un festival nacional donde fuimos triunfadores. Fue nuestro primer paso y desde ese tiempo, gracias al apoyo de la familia, de los amigos, Ñucanchiñán sigue vivo hasta ahora. ¿Cuál fue su tema éxito que les llevó a ser reconocidos por el mundo? Bueno, la verdad, Ñucanchiñán, como mencionaba, cuando empezamos en el 85, básicamente la música que nosotros presentábamos era música tradicional de los Andes, sobre todo de Ecuador, que eran los sanjuanitos típicos, los albazos, pasacalles, los ritmos ecuatorianos. Pero en el 89 tuvimos un gran salto. Ñucanchiñán llega para Europa, justamente a Alemania, y allá con el viaje, la convivencia con otros hermanos artistas sudamericanos de Bolivia, Perú, nace una nueva propuesta de Ñucanchiñán, que era el neoandino, donde grabamos ya el disco Fenomenal. A partir de ese disco, Ñucanchiñán tiene mayor éxito hasta ahora. Básicamente el ritmo se denomina neoandino, donde es una fusión de ritmos andinos con la cumbia, y también en los inicios solamente usábamos instrumentos autóctonos, que eran rondador, bombito, así, pero ya con la exigencia del público y las experiencias, ya con el pasar del tiempo fuimos acoplando más instrumentos para ofrecer un mejor deleite al público. Así es. Y para continuar, ¿nos ayudarían con sus nombres completos? Claro, mi nombre es Alfonso Cabascango, de momento soy un miembro más de Ñucanchiñán, el que aporta con las inspiraciones para Ñucanchiñán. ¿Y los jóvenes también? Bueno, aquí un saludo a toda la audiencia de Kausari Films, esperando que estén atentos a todos los nuevos temas que Ñucanchiñán igual está por sacar. Bueno, mi nombre es Edgar Cabascango, pero más me conocen como Sariri. Entonces, aquí formo parte del grupo desde hace unos 10 años. Entonces, aquí viniendo un poquito a darles a conocer lo que somos nosotros y las experiencias que hemos tenido con el grupo. Y agradecerles por el espacio que nos dan, ya que así nos ayudan igual a fomentar
el arte que nosotros practicamos y queremos ofrecer para el mundo un poquito de lo que nosotros sentimos y hacemos. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes, Causari Films. Nada, pues mi nombre es Marco Alba y llevo con el grupo 5 años como vientista y también un poquito de voz. Y nada, pues muchas gracias. Aquí estamos listos para deleitar esta noche. Gracias, igualmente agradecerles por habernos brindado el pequeño espacio. Sabemos que hoy día están un poco apretados con la agenda. Sí. ¿A ustedes cuánto les ha costado llegar a donde están hoy en día? Ya que no es fácil llegar, ¿no? ¿Poco o mucho? La verdad que esa pregunta es difícil, la verdad, como todo músico o grupo, siempre los primeros pasos es muy difícil, ¿no? O sea, es una larga trayectoria, a veces por una canción, pues yo que sé, puede haber 100 canciones y una canción ha gustado y pues a partir de esa canción pues se va a hacer conocer más, se hace más popular lo que sea el grupo. Y sí, es complicado, pero bueno, los años, ¿no? Los años tiene que ver, ayuda bastante también estar en una lucha constante ahí, ensayando presentaciones, o sea, todo es, ¿cómo se dice? Un camino largo, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, eso es un camino muy difícil, o sea, largo. Entonces, nada, y también, claro, los fans, ¿no? Supuestamente, o sea, la gente, los fans es los que verdaderamente ayuda a que New Canchiñán pues esté donde esté, la verdad. Agradecemos mucho a todos los fans que gustan de New Canchiñán y gracias a eso pues nosotros seguimos trabajando para dar más canciones nuevas, de inspiraciones nuevas y eso. Muchas gracias. Pues, y cuéntenos un poco, ¿en qué se inspira para hacer la letra? Sí, Ñucanchiñán, como todo el público sabe, siempre partimos de lo nuestro, ¿no? Sobre todo me refiero al ritmo del San Juanito. Y dentro de ello, en cada inspiración prácticamente está plasmado nuestras vivencias, la vivencia del pueblo andino, sobre todo de los pueblos quichuas, otavalos, y por qué no decir del pueblo Salasaca, Saraguro. Vamos adquiriendo experiencias, viendo las vivencias de los pueblos y intentamos plasmar en las melodías. Claro. ¿Y cómo ha sido la acogida? Kauna nachu quichua más tengo una canción una cantan chiyaji nachu tuki ñukchi shinai de Salasaka una otavalo chiboleo saraguro machina Himalaya aceptación tinchi puesto una runashka shimi solo nachka una canción chargichi y esa de mishu shimi Shinami kapan kuri, kallarikunapi siempre kallaripika kashkanchimi takikunata runa shimi kashkapi. Chayka ña tiyarka asha demanda público kuna ñukanchipash entenden apamunanchik nishpa chay ña mishu ladokuna. Chayka imatami rurarkanchik ni runakunawan mamalpi urmanapa ni mishukunawan mamalpi urmanka ña rurarkallarkanchik shuk partitaka runa shimipi, shuk partitaka ña mishu shimipi. Chayka ashtawa públicopash ña imata ninajuta entenden y ñukanchik más fansta hapishpa katinchik. Shina trabajashpa katinajupanchik. Y el pueblo Salasaca, ¿cómo les acogió por primera vez cuando ustedes llegaron aquí? Con decir que en el 85, 86 ganamos el festival. Fenomenal. El festival de Salasaca. No, ese tiempo estábamos con la música tradicional. Ya. Claro. Desde ese entonces nosotros nos encariñamos con el pueblo Salasaca y muchas gracias. Hasta hoy en día nos tienen bastante cariño y ese cariño es mutuo. Igual nosotros siempre que volvemos a Salasaca ya sabemos de dónde venimos. Es como volver a la casa. Es muy ameno pasar con el pueblo Salasaca. Igualmente es un placer que vengan ustedes a que nos deleiten con su música.
Cuéntenos más sobre su música. ¿Cuántos discos tiene la agrupación? Bueno, los discos concretos, básicamente creo que estamos en el 8º volumen que vamos a editar este año, pero luego también se ha hecho trabajos así con managers en Europa, en Asia. En total creo que llegamos a 15 discos que se ha editado. Ah, chévere, amigos. Y gracias a la música, ¿cuántos países han logrado conocer? Sí, como menciona usted, sinceramente nosotros le debemos gracias a la música. La música para nosotros ha sido el camino que nos ha abierto todas las posibilidades de conocer el mundo, nuevas costumbres, nueva gente. Incluso gracias a la música nosotros básicamente salimos de una radical pobreza que vivíamos la familia, por la necesidad también que uno era estudiante, ¿no? Pero de ver que mis papás ya no tenían incluso para un lápiz, ya llegué a despecharme y ya concretamente me incliné a la música. Entonces, gracias a la música, pude sobresalir del sistema que vivía con mis padres. ¿Qué más podemos decir de la música? Ha sido un instrumento muy valioso para nosotros y debemos a ello y seguiremos, gracias a ello, trabajando en el ámbito musical de lleno. ¿Y cómo fue esa decisión que tomó de pasar, ver que sus papás estaban pasando una etapa muy difícil económicamente y usted salió de la casa o cuando se puso netamente a hacer música, por ejemplo, hay artistas que viajan a otros países para exponer la música y... Yo creo que el amor a la música en primeras circunstancias. Luego de ver la necesidad de mis padres, también quería ayudarnos y justamente eso ha sido una herramienta para ayudar a la familia y con decirte que la música ha sido para mí un amigo, una arma que me ha permitido sobresalir en todos los sentidos de mi vida. Le debo mucho a la música. ¿Ustedes fusionan a su música andina con algún otro ritmo? Sí, bueno, lo que es el principal San Juanito. Luego tenemos la cumbia andina. También hace un poquito de reggae también. Estamos igual, esta vez hemos hecho una canción nueva. Y nada, también igual estamos abiertos para fusionar con otros grupos también de otros países. Tenemos una canción justamente ahora recién que se estrenaba ayer. Tenemos una canción que estamos con los hermanos bolivianos, que son integrantes de Maya Andina. Hemos hecho una canción conjunta y nada, pues ahí estamos trabajando también igual. Sí. ¿Y será que nos pueden cantar un pedacito del nuevo tema? Ahorita no está aquí el cantante. Claro. No, pero sí un poquito, ¿no? En Quichua, algo. De la nueva canción Sí. de Maya Andina. ¿Lo recordó? Sí, Sí, cántele. y tal vez estaría bien si les me podrían acompañar con una guitarra o algún instrumento. Ah, ya, chévere. Sí, por favor. Sí, deleítenos. Mejor si lo hacemos los temas que ya están. Claro, sí, entonces sí. Sí, porque el tema que ha mencionado Marco, hemos trabajado con los hermanos de Bolivia y la primera parte que hace es justamente el hermano de Maya Andina, que no está presente. Claro. Pero estamos dispuestos para compartir algún otro tema que ya Claro, sería está me acuerdo que cuando cuando estaba en el colegio vinieron y el tema que estaba pegando en ese momento era el tema Huayna. Huayna volumen 1, algo así. Sí. ¿Será que nos pueden cantar ese Sí, eso temita? nos encanta. Sí. Huayna amante. el Sí.
Acá tenemos gente sufriendo. Así que cae al pelo el tema. Pero yo pensé que en Salaseca no habían guaynanderos. No, sí, hay, como en todos lados, hay muchos guaynanderos. Guaynanderos y guaynanderos, exactamente. Claro, un poquito vamos a amenizar, pero invitamos al evento acá cerca. Ahí vamos a exponer todos los temas de Ñucanchiñán. Claro, vamos a intentar hacer a capela un poquito. Ñuka huyaytana kazush parirkangi. Ñuka yakitashitashpa mirirkangi. Kamba waynaka imasata charihu. Ñavikunapash verde puringi. Bravo. Sí, amigos, invitamos más dentro de muy poco Sí. tiempo vamos a estar en el escenario y Que ahí para sí vamos a compartir. bailar y llorar por todos esos guainas y las guainanderas y los guainanderos. Claro. Para ustedes, ¿cuán importante es el trabajo musical que van a proponer hoy en la noche en el pueblo Salasaca? Bueno, con mencionarles que este concierto que vamos a dar es el primero del año 2022. Entonces es el arranque del tour que tenemos para este año. Entonces es sumamente importante empezar y dar un buen repertorio a lo que puedo mencionar a los hermanos de Salasaca, deleitarles con unos buenos temas que igual nosotros hemos tratado de mejorarlos y también hemos sacado un poco del baúl de los recuerdos, un poco más de temas que bueno, hasta mientras yo he pertenecido al grupo no hemos podido dar ese repertorio, pero justo ahora estamos desempolvando algunos y bueno, ahora estamos listos y sobre todo necesitamos que empecemos bien en el tour y tener esa vibra positiva para todo el resto del año que igual Ñucanchiñán tiene la agenda súper fuerte para este año, igual siempre estamos tratando de mejorar y sobre todo para que el público esté contento y satisfecho de cada evento al que asistan a vernos y bueno, A bailar y a emocionados cantar. justamente ahora. Siempre salir al escenario es una adrenalina súper emocionante que nos tiene ahí locos. ¿Y cómo fue tu primera vez que saliste ya con la agrupación, con el conjunto? ¿Qué Bueno, sentiste? la primera vez fue gracias, bueno, mi papi igual es parte del grupo, es uno de los mayores del grupo, entonces al principio nunca estuve inclinado a la música, siempre tenía otras ideas y decía, bueno, no sé, no, la música. Y después, tanto verle a mi tío, al grupo, repasar y las canciones, te llega un poquito de, no sé, esa curiosidad, ¿no? Y cuando me invitaron, la primera vez sí que estuve nervioso. Me acuerdo que el primer concierto que dimos el grupo, toqué el acordeón y no sé, tenía tantos nervios de equivocarme, pero el trabajo constante y la dedicación que, bueno, nos inculcan los mayores del grupo, mi tío, mi papá siempre es constante y es trabajar duro si quieres dar algo, el granito de arena para el grupo. Entonces, vas con la seguridad, pero con los nervios de ver tanta gente ahí, entonces era Claro. una tembladera. Se Pero daba bueno, frío ahí. hasta ahora da esos nervios, pero ya estamos ya acostumbrados, pero esa adrenalina todavía, no sé, yo la llevo adentro y es emocionante. Suponte ahorita estoy nervioso. Entonces como va todos. así. Así fue mi primera experiencia. Ah, sí. ¿Y usted qué fue lo que sintió? Así mismo en su primera vez, ¿qué sintió? No, la verdad, como yo desde un principio era muy amante de la música, cualquier escenario era bienvenido. Nosotros empezamos en las plazas, en los mercados, en la calle, más era relación con la gente y así ya estaba ya, como digo, ya acoplado, ¿no? Al público. Y al subir al escenario ya no me hizo tan difícil. Como dice acá Sariri,
es obvio que hasta ahora, por más presentaciones, por más escenarios que pasas, siempre tienes esos nervios. Somos humanos, ¿no? Pero eso, Sobre todo cuando ves newstes como la Erika, uy, se te borra la mente. pero la música la lleva en la sangre. Sí, la música nos saca adelante, nos saca de todos los nervios. Ah, sí, buena música. Y compañero, ¿usted qué sintió la primera vez que ya estuvo en la agrupación? Y más que todo sería la primera vez que ya usted se paró en un escenario y teniendo repasos previos y decir, ahora sí me toca. ¿Qué sintió? Sí, no, eso pienso que es normal, sobre todo cuando yo entré con ellos la primera vez en el escenario, pues de estar con un grupo bastante importante, eh, siempre es una responsabilidad bastante grande, ¿no? De estar como se dice, dar la talla, como decir, ¿no? Aportar al grupo. Entonces, sí, yo estuve bastante nervioso, igual mi familia lo mismo, apoyándome, pero sé que me decían sí que vas a dar lo mejor, pero va tranquilo, sí, ¿no? Pero claro, como dice Alfonsito, ya cuando estoy en el escenario veo la gente, la alegría que transmiten, que empiezan a bailar con lo que estás tocando, entonces A ya, corear las Uno canciones. se sí, emociona, sí, ¿no? entonces ya Y prácticamente da mejor más. cierro los ojos y disfruto, ¿no? Disfruto ya con eso, entonces ya se va todos los nervios y al contrario, entonces ya se anima y se da todo lo que uno puede, ¿no? Sí, así es. Eh, a ustedes, ¿cuál es la esencia que le ponen en cada una de sus composiciones? La verdad es, en esto es, como digo, pues la vida mismo, ¿no? O sea, la vida, Cosas que le las pasaron en la vida. vivencias, sí, de cosas de la vida que le van pasando o también de los amigos, de De los algún desamores que familiar, también entonces tienen que se buenos repertorios. escucha, entonces todas esas cosas se va viviendo y se va viendo y entonces, claro, cuando uno se empieza a coger la guitarra o cualquier instrumento, dice, bueno, vamos a hacer una canción y empieza a decir, vamos a hacer un poquito, coger un poquito de cada caso, digamos, ¿no? Entonces, y ahí se le va juntando y entonces ya hay canciones de tristes, desamor, de amor, entonces ya depende. Hay días que uno dice, voy a cantar el amor. Hay días que dice, no, pues por lo que sea, se ha escuchado a alguien. La vaina. Dice, voy a, sí, por ejemplo, yo qué sé, le vi a alguien con el Claro, amante, ¿no? sí, ¿no? Vamos a hacer algo Por de ejemplo, de el Huacay traición. también. También Waka, y por ejemplo, igual, esta es una canción que, por ejemplo, es un poquito, digamos, es de la vida real igual, porque a veces nosotros como tenemos nuestra pareja y a veces le dejamos, digamos, y como que cuando están juntos dejamos de valorar, ¿no? A la persona y de pronto, pues por ahí se cruzó alguien, otra persona, y, ya, y después se va, ¿no? Después cuando ya empieza a conocer a la otra persona, ve que no es lo mismo la otra persona que era era la que de verdad era Somos. su amor, Y no la supo valorar. su compañía, la que le entendía, le comentó esas cosas, ¿no? Y después, claro, quiere volver y ya no, pues ya la otra ya se ha ido. Que ahí sí me pongo a Muy llorar. Y tarde. ahí sí, claro, entonces ahí Sí. se ponga a llorar como Sí en me el ha video. pasado. Eso es todo igual, son cosas que pasan, ¿no? A veces nosotros somos un poco, no sé, bastante, puedo decir, a veces no valoramos, ¿no? A veces pensamos que ya como es mi mujer o mi novia, pues ella va a aguantarlo. Entonces, a veces cosas que no pensamos, ¿no? Entonces, sí es un poquito... ¿Le ha como pasado por casos de la vida. es su historia? No, igual, pero sí, no, un poco sí puede Sí. ser, sí, un poco, porque a veces no valoramos nosotros mismos a la persona que tenemos al lado y vamos buscando quizás en otros lados y después resulta que no está bien. Y toca regresar y a pedir, como dice, vuelve con Vuelve el el perro rabo, arrepentido. Sí, como el sí. pelo arrepentido, así. Entonces sí, pero bueno, cosas así que se van aprendiendo y todas esas cosas. Y al final, pues, como músico, pues, esas cositas lo vas juntando a las canciones, ¿no? Y a veces gusta, no gusta, pero bueno, ahí está. Claro. ¿Y cuál fue con el tema que New Canchiñán, como decir, pegó y fue un boom? Claro, pero Sí, debe haber un tema en específico con el que ya se coronaron donde están hoy en día. sí, con lo que mencioné, el trabajo del disco Fenomenal Ajá. fue un boom de Ñucanchiñán.
las cumbias andinas que fusionamos. Y la primera inspiración que Ñucanchiñán tuvo un éxito rotundo es el huayna, ¿no? El huayna, Que sí. Sí, todo el mundo lo escucha. Sí, Yo sí. hasta he llorado con eso, así que sí. Entonces, a partir de Huayna ya ha habido secuencias, el Huayna 2, y Shunguchakishka. Más que todo porque se hizo el video también. Porque Creo eso- que eso sí. Sí, sí, sí. ayuda Sí. bastante Sí. grande también todos. Ahora ya- Claro, porque antes era solo audio. Audio. Sí, por Ajá. ejemplo, el Y- Promesa solo fue audio, ¿no? Claro. Y ya con el pasar del tiempo y viendo las exigencias del público, atrevimos a hacer, creo que fuimos el primer grupo andino en hacer el videoclip del Huayna. Claro, eso obviamente fue un boom del grupo y ahora ya casi el público ya no quiere, no tiene paciencia para escuchar el audio. Tiene que ser ya Con video. videoclip. Claro, Sí. sí. Eso le pone más interesante, Sí, ¿no? Con una historia armada. Te da todo a entender más que solo escuchar audio. ¿Cómo van cambiando las cosas? Entonces el público cada vez tiene mayores exigencias. Aunque sea con imágenes, toca hacer. Claro, sí. Eso sí. ¿Y cuántos países tienen de gira este año? El ¿O tour. ¿A cuáles países van a ir? O tal vez les no tienen una presentación acá cerca, Chibuleo, Bueno, por otro lado. países, bueno, no tenemos todavía confirmado en la agenda, pero este mes de febrero estaremos en el sector de Imbabura. Justamente vamos a estar en el Paucarreimi, en el Runacay. Entonces, la gira de este año empezamos sobre todo aquí en Ecuador. Tenemos una propuesta para viajar a Norteamérica, pero bueno, estamos todavía en conversaciones, entonces sería uno de los países que vamos a visitar. Pero anteriormente estuvimos justamente en Brasil, hace unas 2 semanas, dando un show para los compañeros de Brasil. Entonces, la gira, el año empezó, pero la gira era desde diciembre, ¿no? Ah, Entonces, fue el primer país que salimos el grupo a conocer. Entonces, bueno, para mí fue la primera vez en Brasil y una experiencia bonita. Bonitos los lugares en donde estuvimos, la gente, la acogida, todo estuvo súper. Y bueno, esperamos conocer un poquito más del mundo y sobre todo, bueno, nosotros estamos este año, toda la agrupación, mis tíos que viven en el exterior, estamos aquí todos y vamos a tratar de dar un buen repertorio en la gira que sería a nivel nacional. Y también, ¿cuánto les afectó la pandemia a ustedes? Ya que algunas giras, algunos conciertos han de haber cancelado, ¿no? Claro, sí, algunas propuestas igual se cancelaron. Justamente tuvimos una en la parte de Cotacachi que hubo altercados en donde decían que sí vamos a dar el concierto, que no vamos a dar el concierto, que sí, y esa noche entonces era como hasta peligroso para nosotros. Claro. Entonces, creo que el COVID afectó literalmente al mundo entero y en la música también nos vimos afectados con algunas cancelaciones, el trabajo que también es para nosotros nos afectó, pero igual intentamos seguir con la música. Creo que fuimos el primer grupo que hizo una transmisión de un show en música acústica que dimos en Imbabura. Tratamos de trabajar más con temas nuevos. Mi tío igual sacó una canción por esto del COVID. También trabajamos en esa. Y bueno, sobre todo la música, nosotros si la dejábamos morir, moría. Pero como saben, la pasión que cada uno ponemos, tampoco nos dejamos. Y sobre todo con la fe en Dios que el COVID no nos afectó con pérdidas grandes, pero veíamos como otras familias sí, entonces nosotros estuvimos tratando de trabajar, tratando de salir adelante y esperar que todo esto se calme y tratar de continuar con los shows y con más energía, ¿no? Para no dejarnos vencer. y cuéntenos de cómo pasaron en el núcleo familiar cuando cayó esta pandemia. ¿Estuvieron aquí en Ecuador o estuvieron afuera del extranjero? Creo que ustedes me estaban comentando que viven en España, ¿verdad? ¿Estuvieron en España?
¿Son radicados ahí o...? Bueno, sí, por cuestiones de trabajo, bueno, mis padres igual radican en España, pero yo la mayoría de tiempo estoy aquí en Ecuador por mis estudios, entonces justamente la pandemia me cayó con mi mami, justo estuvo aquí, entonces pasamos los dos. Mi tío también estuvo justamente aquí y la mayoría de compañeros estuvieron aquí porque fue de la noche a la mañana lo que sucedió, entonces pasamos, creo todos cerca. Mi papi estaba en el exterior. Sí, era preocupante, ¿no? Y triste sobre todo, a lo menos estar encerrados era mucha tensión, mucha ansiedad, entonces creo que sí nos puso en un desbalance total el estar encerrados. Pero no, ahí todos creo que nos apoyamos siempre con la música, como decimos, nos alegramos repasando, dando un poquito de temas, era lo que nos desestresaba de todo ese lío que estábamos viviendo. Ujú. Sí, eso de... Estresaba mucho, ¿no? A lo personal no estar ahí, así que se escuchaba música, se veía películas, videojuegos, y así se pasaba. Sí, creo que todo el catálogo de Netflix acabamos. ¿Se hizo TikToker también? No, eso no. Así pero sí, sí, consumo bastante TikTok. Sí, además uno también se hizo Está el boom TikToker del en momento, ¿no? pandemia. Claro, ahora también están los jóvenes, cosas interesantes ahí. ¿Y a ustedes no les gusta hacer TikTok? La verdad no, yo soy bastante tímido para eso. No, Sí. me gusta ver así, pero de ahí yo la verdad les veo y digo, sí tienen bastante valor de hacer esas cosas, ¿no? Yo la verdad no. Yo en el escenario a veces Pero no sería un poco más fácil ya que ustedes manejan un escenario igualmente. Sí, posiblemente, pero a mí personalmente No le atrae. no me veo, la verdad. O sea, Claro. me gusta ver, me gusta Bailando reírme ahí de las cosas, canciones, pero ¿no? veo Cantando. sí. Pero no sé, no me veo yo haciendo eso. Pero sí me gusta ver lo que hace, me gusta ya. Yo valoro mucho lo que hace, ¿no? Hay gente que lo hace por divertirse, hay gente que lo hace por dinero, entonces todas esas cosas, ¿no? Yo digo, bueno, me gusta ver y ya está, ¿no? Pienso que también como cada persona pues, tiene derecho a hacer lo que le gusta y ser feliz como quiera, ¿no? Y eso ya está bien. Y para que nos puedan igualmente seguir a nosotros, vamos a hacer contenidos igual de entretenimiento como es la comedia, algunas cuestiones que estamos aquí realizando. Sería igualmente grato que nos puedan seguir en nuestras páginas de Causare Films. Sí, que nos dejen ahí un like, un super like. Y suscríbanse Sí, a nuestros en contenidos. TikTok, YouTube, Facebook. Vayan a seguirnos. Aquí Sí. la compañera es la que maneja las redes sociales, ella es la TikTok. Chévere, chévere. No, sí, yo pienso que Y entonces ya cuente con los nuevos seguidores. Ya, Nada, pues nuevos fans, dice. felicitarles, pues porque como todos sabemos, cada uno nacemos con un don, el don de ustedes hacer shows y nuestro don estar alegrando a la gente, es la música. Nada, pues desearles que sigan adelante, que todo lo que se proponen hay que cumplir, hay que seguir adelante. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que no sea la primera ni la última. Queremos volver con ustedes en otra oportunidad y compartir con más compañeros, con más tiempo. Ahora nos vemos un poquito ajustados de tiempo y nada, pues no nos queda más que agradecer y esperar esa nueva oportunidad de estar con ustedes. Claro que sí. Igual invitarles de que estamos próximos a hacer proyectos, videos musicales. Eh, si les gustaría, igualmente podríamos trabajar en ello. Claro, nosotros estamos Con las ñustas de dispuestos, nuestra claro, localidad. nosotros estamos dispuestos a lo que venga, ¿no? En tema musical, ¿no? Claro, ¿y cómo los podemos contactar y cómo los podemos buscar en Facebook para que sus Como fans... Como Yucanchiñán, estamos en Facebook, Instagram, YouTube. Ahí nos puede poner fácilmente. Claro que sí. ¿Y Instagram también o no? Instagram un poquito, pero más Facebook, Facebook, y YouTube. fanpage. estamos ahí. La fanpage, ¿verdad? Ya, chévere. Entonces estaremos igualmente, será un honor trabajar con ustedes, agradecerles de parte
de todo de equipo de Causari Films por habernos brindado su tiempo. Sabemos que esta noche nos ha sido corta y nos hubiera gustado hablar un poco más de conocerlos mejor y incluso pasar unos minutos extras, pero sabemos de que hoy en día están ocupados y invitarles de nuevo de que en otra ocasión nos regalen un poco más de tiempo. Claro, claro. Todo es cuestión de hablar y con tiempito. Siempre podemos coordinar mejor el tiempo. Sí, de Muchísimas igual gracias a manera, ustedes, muy muchas agradecido gracias. con Y ustedes. les invitamos a mí igual, pues, a que vengan ahora, disfruten de nuestro show también. Claro, Sí, vamos a nosotros estar ahí vamos a estar coreando ahí. y cantando. Primeros en la fila, ya saben. Entonces, Saludo a todos que nos sigan. Suscríbanse al canal de New suscríbanse Canchiñán al canal. y Hay a un Causari mensaje Films. para las personas que nos están viendo, un mensaje de parte de New Canchiñán a todos sus fans, sus seguidores. Nada, pues nosotros como Ñucanchiñán siempre agradecidos del cariño que brindan a nosotros, al pueblo de Salasaca, a los fans del mundo entero que siempre están día a día pendiente de cualquier trabajo que estamos realizando en Ñucanchiñán y pedirles que siempre nos apoyen con unos, por ejemplo, ayer acabamos de estrenar la canción Flor del Ecuador, que está trabajado con los hermanos de Bolivia, que nos apoyen con unos links. Y también ¿Cómo podemos buscar la canción? ¿Ya está en las plataformas? está en YouTube como Flor de Ecuador. Y la próxima semana vamos a estrenar un nuevo videoclip también que hemos trabajado. Se llama Sawari, que sería matrimonio. Un video bastante interesante donde se plasma toda la costumbre, la tradición del matrimonio tabaleño. Esperamos que nos apoyen con unos likes, compartiendo, y por qué no pedir que se suscriban a nuestro canal Claro que sí. Ñucanchiñán y estaremos muy agradecidos. Nada, muchísimas gracias por este espacio y como dije, esperamos tener otra oportunidad más de compartir con ustedes. Invitados. Todos invitados. Síganos, Causari Films y a Ñucanchiñán. Muchas gracias. Muchas gracias.